8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña también vía telemática el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, que nos acompaña ahora, Alan Sierra. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. De acuerdo a cifras expuestas por los candidatos, uno de ellos el actual presidente, durante la campaña electoral en el país, se estaría lavando aproximadamente 30,000 millones de dólares de dinero ilícito. Hay estudios que indican que serían entre 3,500 y 4,000, pero tienen datos hasta el 2021 y 2022. No se conoce con exactitud la cifra de dinero que se estaría lavando en la economía nacional de dinero ilícito, pero desafortunadamente en Ecuador no existe una inteligencia financiera robusta ni datos disponibles para desarrollar estos indicadores, para planificar estrategias que puedan disuadir e enfrentar este problema. ¿Cómo mira usted el tema? Buenos días, bienvenido. Por la invitación, excelente punto de inicio sobre el tema que hace referencia. Bien, a ver, varias aristas en cuanto a lo enunciado al inicio, ¿no? Uno, de acuerdo a la ONU, efectivamente se establece que es un porcentaje estimado del PIB para el tema de la cantidad de lavado de dinero que se efectúa en cada país. Por eso que estamos hablando de 3,500, 4,000 millones de dólares en cuanto a lo estimado. Se dieron en su momento algunas declaraciones referentes a 30,000 millones, efectivamente, pero más se hablaba es de relacionado a las exportaciones de drogas desde el Ecuador. Y hay que entender algunas aristas en este punto. Si vamos a hablar de exportaciones de droga, no significa que todo el dinero que produce el narcotráfico se lava dentro del país. Puede que parte del dinero no esté dentro del país. Entonces, en ese sentido, sí, hay algunas aristas importantes para definir exactamente qué estudios se realizaron referente a este tema. Lo que está claro es que el lavado de activos es un delito y es un mal que golpea a la economía ecuatoriana porque precisamente produce varios efectos negativos más allá del tema de corrupción, más allá del tema del narcotráfico, que son delitos precedentes de lavado. No es el delito propio de lavado, pero son delitos precedentes de lavado. También produce un efecto negativo a la economía a mediano plazo por un tema de desigualdad en cuanto a negocios o empresas que se crean con mayores fortalezas económicas producto de este dinero proveniente de flujos ilícitos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿En qué tipo de actividades económicas, financieras se ha identificado, si se sabe, ¿no?, en los últimos años, que resulta más rentable o más fácil evadir los controles, pocos que hay, por supuesto, en este país, para sus fines, ¿no?, para lavar dinero? Bien, es una pregunta muy técnica. Quiero dar la respuesta, no entrar tanto en tecnicismo, pero sí respetar la parte técnica. Efectivamente, dentro de los estudios a nivel mundial, existen actividades económicas que son más apetecidas por quienes quieren lavar dinero. Entre esos el sector vehículos, el sector inmobiliario, obviamente, pero hoy en día hay que entender que todo esto se ha ido transmutando. Es decir, hoy en día quienes lavan de dinero crean empresas que no solamente realizan actividades ficticias, también realizan actividades reales. ¿Y dónde está el problema y el impacto? Que sus clientes o sus proveedores son empresarios formales. Entonces aquí tenemos un alto grado de impacto de contaminación potencial, porque resulta que mañana cualquier empresa que se esté manejando bien, que hay muchas en el Ecuador, pues tiene como un cliente o tiene como un proveedor alguna empresa que se creó justamente con la intención de lavar dinero. Existe el contagio y existe obviamente la afectación de la reputación. Las mañanas se puede dar un falso positivo o dentro de una investigación que es normal, se los incluye a ambos lados de la vereda para un proceso de investigación. Y digo es normal porque es el proceso técnico en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo se definen las empresas? Pues obviamente teniendo un orden, un control referente a sus clientes, a sus proveedores, y eso se llama un compliance corporativo antilavado, que es fundamental que la tengan las empresas hoy en día en el Ecuador. ¿Y en qué consistiría este mecanismo para evitar que las empresas vean contaminadas con este dinero ilícito? Y si ya tenemos identificado que es a través de este tipo de mecanismos, ¿por qué en el sistema financiero es tan fácil lavar el dinero? Bien, primero, las instituciones del sector real, las empresas del sector real, cuando hablamos de un compliance corporativo antilavado, lo que tienen que establecer mecanismos, no tienen que inventárselo. Todo ya está escrito, todo ya está planteado en otros países y aquí también en el Ecuador.
en la legislación ecuatoriana, dentro de los procesos antilavado, dentro de la ley antilavado que entra en vigencia en julio de este año, porque se aprobó en julio del año pasado, la nueva ley antilavado. Mucho ojo y mucha atención al respecto. Y ahí menciona justamente lo que las empresas pueden realizar y deben realizar a aquellas que son consideradas sujetos obligados. Es decir, el perfilamiento de sus clientes, la verificación del origen de los fondos y el análisis patrimonial de sus clientes. 3 aristas importantes, técnicas, a las cuales con conocimiento le perdemos miedo. Porque muchas veces al no conocer decimos esto es mucho más carga, más proceso, ¿por qué lo voy a hacer yo y no lo hace el otro? No, son sencillos, son prácticos, son pragmáticos. Y se puede utilizar la tecnología dentro de cada empresa, llámese una matriz de riesgo, llámese un software que puede facilitar el proceso. A nivel de bancos, yo creo que el trabajo tampoco es que ha sido malo, pero hay mucho por mejorar efectivamente. Punto clave, esta matriz de riesgo y el algoritmo que tienen los bancos en materia antilavado para poder detectar posibles situaciones, porque no son jueces los bancos, eso ya es del área de justicia, pero posibles situaciones de casos de clientes que estén intentando lavar dinero para reportarlos. Eso es lo que hacen los bancos, reportar a la UAFE y a su vez la UAFE a Fiscalía, que es quien ya maneja el proceso legal en el país, junto con los jueces, los operadores de justicia. Ayúdeme a entender algo que a mí siempre me ha llamado la atención a partir de que hemos vivido en estos últimos años estas condiciones y estas coyunturas complicadas por temas relacionados a esta actividad ilícita y también a otras como el narcotráfico, venta de armas, etcétera. ¿Es más fácil o termina siendo más fácil en este momento lavar dinero en un país como el Ecuador que en un paraíso fiscal? Muy buena pregunta. A ver, ventajas y desventajas para quienes quieren lavar dinero. O hablemos de coyunturas para quienes lavar dinero. 1, Ecuador está dolarizado. Entonces, ¿eso atrae a quienes quieren lavar dinero? Sí. La solución es desdolarizar, tan polémico. Mi opinión, no, para nada. Técnicamente, por ahí no va. Porque entonces tendríamos que abstraernos de muchas cosas que tienen positivas los diferentes países para decir, por aquí no va. Por ejemplo, ¿es atractivo el sector inmobiliario para lavar dinero? Sí. Entonces, dejamos de incentivar la construcción. No suena lógico. Por ahí no va el tema. Paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, unos más, otros menos, tienen regulaciones de menor, regulaciones impositivas. Entonces, en ese sentido, quienes buscan los paraísos fiscales son primero porque terminarán legalmente en ese territorio pagando menos impuestos. Segundo, eso les da una aparente sensación y en algunos casos una realidad del ocultamiento de sus beneficiarios finales, sí, pero también puede ocurrir estructuras societarias dentro del mismo Ecuador para intentar hacer lo mismo. Entonces, más allá de los parámetros o la estructura de los países, que obviamente son perfectibles y debatibles dependiendo de cada cual, yo creo que el tema va por justamente conocer qué procesos se pueden implementar, tanto de parte de los entes de control, el sector público, el gobierno, que esté de turno, porque este es un tema que viene décadas, no es de ahorita, viene de décadas. Entonces, en ese sentido, es estructural. ¿Qué procedimientos podemos realizar para combatir el lavado de activos? Y por parte de la sociedad y el sector privado y de los empresarios, ¿qué tenemos que hacer para dejar de ser espectadores y ser protagonistas? Porque es muy fácil señalar y decir, hagan ustedes. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como empresario? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo puedo contribuir? Dentro de mis competencias. Ojo, hay competencias. Asimismo, dentro del sistema antilavado hay diferentes instituciones, no solo UAFE, hay otras instituciones. ¿Cuáles son esas competencias? Economista Sierra, según este estudio de CELAC de 2021, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares se estarían lavando en la economía nacional, mayoritariamente en el sistema financiero. ¿Qué daño hace? Y si hay una cifra un poco más actualizada, estamos hablando ya de 2025, ¿cuánto podría ascender la cifra que se estaría de dinero ilegal que estaría circulando en la economía ecuatoriana? ¿Y qué tanto daño le hace ese dinero ilegal a la propia economía de los ecuatorianos? Porque entiendo yo que si es dinero ilegal, es dinero ficticio, de alguna manera va a afectar la economía nacional. Ya, primero, a ver, el dinero ilegal no es dinero ficticio, es un dinero cuyo origen es ilícito. Hay que entender el lavado de activos en dos tiempos, a veces lo mezclamos. A veces decimos, la corrupción es lavado, la corrupción no es lavado. ¿Ya? La corrupción es un delito en el tiempo 1, que produce un dinero, y ese dinero se lo intenta lavar en el tiempo 2. Entonces son dos delitos muy relacionados, pero el uno deriva al otro.
Para que exista el lavado tuvo que haber existido el primer delito. Importante. En la legislación ecuatoriana, en el COIP, al igual que en el resto de países, no tiene que haber una sentencia del primer delito para sentenciar el delito de lavado. Y eso es bueno. Punto clave, el origen de los fondos. Ese origen tiene que ser formal, legal. Tiene que poderse demostrar. Si no se puede demostrar, ahí vienen los problemas. Entonces, por un lado, cuidado falsos positivos de los propios empresarios, y por otro lado, efectivamente, cuidado sus relaciones comerciales con clientes y proveedores. Usted me estaba explicando por qué afecta esto a la economía nacional y por qué no es dinero ficticio, si es un dinero que no se ha producido legalmente, que es dinero ilegal. Es dinero ilegal. Sí, no es ficticio, a lo que me refería, pero es real, pero es ilegal. Por lo tanto, ¿cómo afecta a la economía? Primero, que proviene de un delito. Hay delitos precedentes conexos a la operación en sí. Segundo, crea desigualdad y afecta a la competencia, porque yo les mencionaba que así como tradicionalmente se considera el sector inmobiliario, vehículos y otros sectores como tentativos para quienes quieren lavar dinero, pues hoy en día existen también otras metodologías y otras tipologías que lo que buscan es crear empresas, yo diría semi-fantasmas, no existe ese término, ojo, ¿por qué digo semi? Porque realizan operaciones reales y realizan operaciones ficticias para poder introducir justamente ese dinero que proviene de otras fuentes que son de origen ilícito. Y estas empresas terminan teniendo fortalezas económicas en desmedro de su competencia. Ocurre en el Ecuador y en el resto del país. Entonces, por poner solo una de las aristas, al final el lavado de activos perjudica la economía, dando referencia al tema de la desigualdad en cuanto a las competencias del mercado. Yo ahí la duda que tengo es, a ver, por ejemplo, si usted nos planteaba estos dos casos en particular, el tema inmobiliario y la venta de autos, ¿no? En cuanto a tema de venta de autos, me imagino estamos hablando de estos nuevos patios que comercializan autos de lujo. Entonces, a ver, para que el dinero, el producto de lavado y el negocio sea rentable, yo me imagino que lo que necesitan también es tener o entrar a una economía que sea boyante, pues, ¿no? Porque si voy a invertir, por ejemplo, en la construcción de un edificio, espero que algún rato todos los departamentos de ese edificio o todas las casas de ese conjunto habitacional se vendan. Y para eso necesito compradores. Y para tener compradores lo que necesito es tener un país o una sociedad con capacidad adquisitiva. Y lo propio con el tema de los autos. Entonces, para yo vender autos de 100,000, de 150,000 o de $200,000, necesito que existan compradores. La pregunta es, ¿en el Ecuador actualmente hay esos compradores? Y de paso también la pregunta es, ¿esos compradores tienen dinero lícito para comprar esos bienes? Hay de todo. Lo que has mencionado bien es un sistema, porque por un lado puede haber la empresa que esté invirtiendo el dinero, su capital proveniente de fondos ilícitos para construir y poner en oferta proyectos inmobiliarios. No digo que todas son, no, para nada. Puede haber empresas, de hecho por ahí existen algunas, y asimismo compradores que intentan a su vez lavar dinero. O puede ser la misma organización delictiva que tiene el dinero de ambos lados de la vereda para figurar y obviamente dar la apariencia de legalidad a todas estas operaciones. Entonces ahí viene un punto importante, por eso es que las constructoras son sujetos obligados y tienen que reportar a la UAFE. Entonces, el tema es, ¿lo están haciendo todas las constructoras? Importante, ¿lo están haciendo todas las constructoras? Y segundo, ¿lo están haciendo correctamente? Igual en patios de vehículos. ¿Qué gran cantidad de patios de vehículos, más que todo de carros usados, de vehículos de alta gama pueden existir? Bueno, no mucho de alta gama, pero mediana gama en todo caso, ahí sí, que no son formales o no están debidamente regulados ante la UAF. Sí, le reclamamos al ente de control, pero también parte por el propio empresario o las notarías, porque aquí hay información cruzada. Información no es que no existe, información existe. Entonces, existen los buenos, los malos, existen los formales, los informales, existen los evasores tributarios y los no evasores tributarios, existen los lavadores y existen los que no son lavadores. Y todos convergen en el mismo mercado. Entonces, lo que haga mal mi vecino, si se está portando mal, ¿me puede afectar a mí? Sí. ¿Qué tengo que hacer yo como empresario? Blindar mi empresa. Y ahí viene un compliance antilavado corporativo. ¿Qué tenemos que como empresarios y como sociedad decir a los entes de control? ¿Cómo está funcionando? Dentro de lo que puedan comentar, dentro de lo que puedan contar, porque obviamente hay información que es reservada, clasificada de inteligencia, y muchas veces la percepción de nosotros no alcanza a entender del todo, que también es verdad. Entonces, en ese sentido de equilibrio, poder exigirnos y exigir
que todo esto funcione en un sistema antilavado que no depende de una sola institución, sino de varios actores. Economista Sierra, yo le preguntaba si tiene conocimiento de alguna cifra aproximada del dinero que del dinero ilegal o el dinero ilícito que esté circulando en la economía nacional por un lado y por otro, ¿cuáles son las vertientes de este dinero ilícito? Mayormente el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal, no sé, ¿cuál de estos ilícitos genera más dinero ilegal? Bien, por un lado no existe un estudio formal actualizado de cuánto dinero se está lavando en la economía en este momento. Existen algunos proyectos de estudios de la UNOC al respecto, pero asimismo existe un porcentaje establecido del PIB referencial que se lo respeta, lo considera y es el punto de partida. No significa que sea un hecho final, pero es el punto de partida, que estamos hablando de un 5% alrededor del PIB, lo que se estima que se lavan el dinero en los países latinoamericanos. Y por otro lado, ¿qué delitos precedentes son los que conjugan para lavar dinero? Pues todos están en juego sobre la mesa en este momento, todos. Estamos hablando de la corrupción, que tenemos los casos ahí, que estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, o sea, por un lado existe el lavado de activos y por otro lado existe el delito precedente. Cada actor, institución, ente de control, dentro de sus competencias, tiene que abordarlo en ese sentido para que el sistema funcione. Ojo, cuando hablamos de UAFE, tenemos que hablar de unidades antilavado. Entonces, la super de compañías tiene una unidad antilavado que le pone mucha atención a los movimientos y a las transacciones en cuanto a las empresas, hablando superintendencia de compañías, sí. La superintendencia de bancos le presta atención también a las entidades del sistema financiero, también. Estamos hablando del propio SRI, que es, digo yo, una de las unidades antilavado más fuertes que tiene el Ecuador, porque es la que mejor data tiene. Toda la información del SRI, empezando por activos y patrimonio, y por la trazabilidad del dinero en cuanto a los movimientos que los bancos también reportan, eso es una información importante. ¿Qué hacer? Pues obviamente aplicar el algoritmo que ya existe y la trazabilidad y obviamente el trabajo en conjunto que ya existe, UAFE y SRI, y lo que tenemos que ver para este 2025 es empezar a ver resultados de lo que ya se empezó a trabajar del año pasado. Porque no es hoy y mañana, no es hoy y ayer hubieron resultados. Entonces tenemos que entender que el hoy se tiene que estructurar. Por lo menos debería entenderse que este año empezamos a ver resultados. En materia legal, contamos con las leyes y todo lo necesario como para que UAFE, SRI, Fiscalía puedan actuar, o se necesita alguna reforma más dura como para poder combatir el lavado de activos. Todo es perfectible. Yo diría que con lo que tenemos se puede hacer mucho más de lo que percibimos. Hay cosas que no salen, obviamente se manejan con investigaciones privadas, es normal, pero se puede mejorar, sí. El año pasado salió una ley muy polémica, esta famosa ley antipillos, que mezclaba recaudación de impuestos con lavado de activos. Bastante discutible en cuanto a que no deberían haberse conjugado, pero el objetivo de esta ley era poder establecer congelamiento directo de, más que todo, las cuentas bancarias y no esperar una investigación que normalmente dura algunos meses en fiscalía y que en el momento de querer congelar bienes o querer congelar cuentas bancarias ya no existía, ya se habían traspasado a terceros. Entonces, en ese sentido, la UAFE lo que quería era manejarlo directamente. Bien, la pregunta es, ¿estamos preparados? Porque, ojo, esto no se lo está inventando UAFE, ya lo maneja México, ya lo maneja Perú, obviamente con regulaciones. Entonces, un punto es, la UAFE detecta un posible caso de lavado de activo, la UAFE no es el juez. Entonces, detecta un posible caso de lavado de activo y en lugar de esperar 8, 9, 10 meses de fiscalía o quizás un poco más, dependiendo del caso, pues actuaba directamente a través de un juez y congelaba las cuentas. Pero debe, y obviamente salió la ley, ya sabemos lo que pasó con la Corte Constitucional, que lo derogó y lo dijo, mándamelo de manera mejor estructurada, es decir, está sobre la mesa, pero debe existir un reglamento soporte de aplicación y ese reglamento debe dar el derecho a la defensa también de los empresarios. Es decir, tú me quieres investigar porque me involucras en un caso de lavado de activos por un cliente, perfecto, investígame, pero no me congeles las cuentas porque estoy trabajando. ¿Cómo puedo yo
justificar o exigir que no me congeles las cuentas o que me las desbloquees al día siguiente, tengo un compliance corporativo antilavado, he cumplido con la ley del lavado de activos y he cumplido incluso con los elementos atenuantes que el propio COIP me indica en el tema de responsabilidad penal de persona jurídica. Esto está conectado. Es decir, tuvimos allí algún inconveniente con la señal de nuestro invitado. Se trata del economista Alan Sierra, director de la UAFE, que está con nosotros. Vamos a ver si podemos retomar este diálogo. ¿Me cuentan? ¿No? ¿Se nos fue? Se nos fue, qué pena. Estábamos conversando con Alan Sierra, exdirector de la UAFE, sobre el tema del lavado de activos. Él ha señalado que aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto de la economía de los países latinoamericanos está contaminada con dinero ilegal. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Lamentamos esa interrupción. Hacemos una pausa. Volvemos.